Un curso de milagros. Libro de ejercicios, lección 311. 10º apartado que está dedicado a ¿qué es el juicio final? 1. El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. 2. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno, y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. 3. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. 4. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues sólo él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual él se liberará. 5. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección 311 comentada por Ken Wapnick, cuyo 10º apartado está dedicado a ¿qué es el juicio final? Ken comenta: en el segundo advenimiento, el Hijo de Dios se da cuenta de que es un solo Hijo, no un fragmento, y así hace el juicio final que deshace el juicio original de separación.
debemos recordar que un curso de milagros se enfoca en deshacer el error que se originó en el juicio del único Hijo en contra de Dios y de su voz y en favor del ego. Al final del proceso de expiación, de nuevo como un solo Hijo, miramos al ego y al Espíritu Santo y nos acordamos de reír al recordar nuestro juicio original que ahora felizmente corregimos. Es, por lo tanto, un sinónimo de nuestra corrección dentro del sueño, que deshace el sueño por completo. Y paso a leer ahora un pasaje del capítulo 2, sección 8. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo comprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Y continúa Ken. En este resumen, sin embargo, Jesús utiliza el término juicio final de otra manera también, hablando del juicio final o último de Dios. Esto no tiene nada que ver con la corrección o el deshacimiento, de hecho no tiene nada que ver con el mundo en absoluto. El juicio de Dios simplemente expresa la verdad que está más allá del sueño. Dios nos ama, nosotros lo amamos a Él y somos uno en ese amor. Recuerda la apertura citada anteriormente del canto de oración que expresa bellamente este amor compartido en la imagen del canto de gratitud del cielo, el cual dice así: el canto que el Hijo intona al Padre, quien devuelve a su Hijo las gracias que el canto le ofrece, perpetúa la armonía y perpetúa también la feliz concordia del amor que eternamente se profesan uno a otro. El amor que ellos comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad cuando el tiempo termine, porque así era antes de que el tiempo pareciera existir. Acaba Ken, tal como habíamos visto con el segundo advenimiento. El juicio final en el cristianismo suscita temor, culpa y una certeza. A pesar de lo que nuestras mentes conscientes nos dicen, de que al final Dios nos castigará. Por lo tanto, el mismo término se usa ahora para simbolizar el deshacimiento del miedo, ya que apunta al amor no juzgador de Dios, que echa fuera todo temor. Y doy paso al inicio del párrafo 1. El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. ¿Quién comenta? Esa es la proclamación que elegimos negar al principio. Lo falso es el sistema de pensamiento del ego que proclama la realidad de la separación y nuestra individualidad. La verdad dice que nada cambió en el cielo porque nada sucedió. Esto hace eco del comienzo del capítulo 31, el cual dice así: que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora, ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos.
cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso. Continúa Ken. Por supuesto, este es el principio de expiación que nos enseña que sólo creímos que dejamos a Dios. En verdad, de nuevo, nada ocurrió. Nos apartamos de la proclamación del Espíritu Santo al principio porque nos gustaba la idea de que estuviéramos por nuestra cuenta. ¡Qué maravilloso era ser libre! O lo que pensábamos que era la libertad. Sin embargo, en algún punto fuera del tiempo nos dimos cuenta de que cometimos un error. Este reconocimiento solo toma un instante, aunque en este mundo puede parecer que toma miles de millones de años. En ese instante santo, el mundo que pareció surgir del error original desaparece. El lector puede recordar que en el texto Jesús compara el tiempo con una enorme alfombra que se extendió y que luego es vuelta a enrollar mediante la expiación. Y se está refiriendo a un breve pasaje del capítulo 13, sección primera. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Continúo en el párrafo 1, y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Ken comenta: nuestro juicio final es la culminación del proceso de expiación. Jesús lo expresó de esta manera en el texto y se refiere a un pasaje del capítulo 26, sección tercera. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, pero lo que es verdad para Él tiene que llevarse ante la última comparación que Él jamás tendrá que hacer, la última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión y el del conocimiento con respecto a la percepción. No tiene ningún significado y no existe. Continúo en el párrafo 1. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Ken comenta: el mundo que vemos, el mundo real, emana de nuestro reconocimiento de que el principio de expiación es verdadero. Por cierto, este pasaje es uno de los pocos lugares en un curso de milagros donde Jesús usa lo que parecería ser la palabra equivocada. La palabra correcta aquí habría sido extendido, porque casi siempre la extensión se refiere al amor de Dios o al perdón del Espíritu Santo, que es lo que se nos pide que elijamos. Del mismo modo, la proyección casi siempre se refiere al ego y su culpabilidad. El valor de esta aparente inconsistencia es que nos ayuda a no estar atados a la palabra literal, una cosa que puede hacer tropezar a los estudiantes con este curso es encontrar fallos, quejándose de que Jesús no usa las palabras de la misma manera en todo momento. Imagina cómo arruinaríamos nuestro deleite de Shakespeare, por ejemplo, si insistiéramos en que sus palabras fueran tomadas literalmente. Perderíamos todo contacto con la poesía y su significado subyacente. Esto también es verdad de un curso de milagros. Por lo tanto, encontramos aquí otro caso en el que Jesús no se toma en serio sus formas, tampoco quiere que lo hagamos. El contenido sí, pero
no la forma. Este fue el tipo de cosas que volvieron loca a Helen, por cierto, porque ella era muy estricta en la forma. Sin embargo, Jesús le dijo específicamente que no se preocupara por esto. El contenido del significado era sacrosanto, no la forma de las palabras. Paso ahora a acabar el párrafo 1 y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. Ken comenta: aceptamos la expiación y estamos en presencia del amor de Dios, fuera del sueño, conscientes de que todo aquí es ilusorio. Esto duró un instante cuando Dios se inclina y nos eleva hacia Él mismo. Este es el último paso de Dios que se expresa en las líneas finales del poema familiar de Helen. En los regalos de Dios, donde el Hijo de Dios sanado, Cristo, despierta del sueño que era el mundo, que desaparece suavemente del instante santo final y entra en Dios. Y paso a leerlo. Porque Cristo permanecerá hasta que el débil y final eco muera y la quietud reclame al mundo y el tiempo haya acabado. Incluso ahora Él te dirige hacia Él. Este instante es la puerta a aquello en lo que el mundo desaparecerá en Él, tal como Él se desvanecerá en aquel que permanecerá para siempre. En este instante claro y brillante, todo tiempo se termina. Paso ahora al párrafo 2. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Ken comenta: esto se refiere al Hijo de Dios que está fuera del sueño, no ve condena en el mundo porque se da cuenta de que no hay ningún mundo. Mira las figuras en el sueño y dice: ¿qué hay que condenar? Es como un adulto que mira a los soldados de juguete con los que juega un niño. Algunos han sido derrotados, otros están triunfantes. Algunos son buenos, otros malos. Sin embargo, el adulto no comparte estas percepciones y juicios porque son una invención. El niño puede creer que está involucrado en algo serio, pero el adulto sabe que es una fantasía. Ese es el caso cuando perdonamos, y es el significado del juicio final que pone fin al miedo y a la condena. Continúa en el párrafo 2, y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Ken comenta: cuando te unes con el Espíritu Santo, no hay pecado de separación y, por lo tanto, no hay causa. Sin una causa no hay efecto. El sistema de pensamiento de sacrificio del ego, lo que significa que no hay un universo físico. Por lo tanto, el mundo nació y terminará en la mente que había errado el primer juicio y ahora deshace su error en el juicio final, dejando paso al cielo. Y paso a leer un breve pasaje de los regalos de Dios. Se acabó su tiempo y en el pequeño espacio que pareció poseer está la nada. El sueño se ha ido y todos sus sueños de regalos también han desaparecido. Más allá del sueño, llegando a todo, abarcando todo, la creación y el creador
aún permanecen en perfecta armonía y perfecto amor. Continuó en el párrafo 2, y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Quien comenta una frase significativa. De hecho, el universo espacial y temporal consiste en nada más que figuras oníricas. Cuando sales del sueño donde Jesús está y siempre estuvo, recuerda el error original del cristianismo de traerlo al sueño del cuerpo. Miras con él al mundo y compartes su sonrisa gentil, sabiendo que lo que ves son juegos infantiles sin consecuencias reales. Recuerda este pasaje del texto sobre las figuras alucinatorias en el sueño que llamamos vida y cómo desaparecen cuando se miran a través de los ojos de la visión. Y se refiere a un pasaje del capítulo 20, sección 8. ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves? Si aceptases esto, ¿y lo verías? Las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Esa es la cura y el remedio. No creas en ellas y desaparecen. Lo único que necesitas reconocer es que todo ello es tu propia fabricación. Acabó el párrafo 2. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Quien comenta, Jesús a menudo nos recuerda que el propósito del cuerpo es el de ser un salón de clases. Cuando hemos aprendido sus lecciones, el cuerpo ya no es necesario, ya que sin un propósito simplemente desaparece. Paso al párrafo 3. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. Quien comenta, esta creencia se encuentra en el juicio final condenatorio del cristianismo. Sin embargo, es un pensamiento que está en la mente de todos, independientemente de la persuasión religiosa. Si crees que estás en un cuerpo, es porque destruiste el cielo y, por lo tanto, Dios se levantará de las cenizas y te destruirá. Así, para el ego, el juicio final de Dios te arrebatará la vida que le quitaste, dejándote sin vida, lo que conocemos temerosamente como muerte. Este pensamiento demencial o demente es corregido por la expiación. Y paso a leer un pasaje del capítulo 2, sección 8. El término juicio final asusta no sólo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Acaba aquí. Jesús ahora
nos habla del verdadero juicio de Dios, que no es el juicio final del Hijo, sino el juicio que siempre fue, y que dice simplemente: mi amor por ti y el tuyo por mí están unidos, y nada puede interponerse entre nosotros. Esta es la verdad, como leemos. Continúo en el párrafo 3. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Quien comenta: el reflejo del juicio de Dios, su amor, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes, el recuerdo que llevamos con nosotros al sueño cuando creímos por primera vez que nos habíamos quedado dormidos. Y así paso a leer un pasaje del Manual para el Maestro que dice: el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Y dice: santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Acabó el párrafo 3. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. Quien comenta: en esta importante declaración Jesús nos dice cuán temerosos somos de la gracia de Dios, que es un aspecto de su amor en el sueño, cuán temerosos somos de ser liberados del sufrimiento y de ser felices y seguros, cuán temerosos somos de ser uno con nuestro ser, aquí en mayúscula. Este miedo se justifica desde el punto de vista del ego, porque si aceptáramos la unidad que es nuestra felicidad, ya no existiríamos como individuos especiales. Por lo tanto, para entender verdaderamente un curso de milagros, debemos darnos cuenta de que el punto fundamental es nuestro miedo de estar sin infelicidad, sufrimiento y abuso. Por consiguiente, tememos estar en presencia del amor, porque nuestra identidad como el verdadero Hijo de Dios sería instantáneamente restaurada a la conciencia a medida que el recuerdo de nuestro yo anterior desaparece. Y paso ahora al párrafo 4. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con él. Quien comenta: recuerda que en un curso de milagros el término plan designado por Dios no significa literalmente como si él realmente tuviera un plan, sino que es usado como un símbolo de la expiación, que todos nos daremos cuenta de que cometimos un error, cambiaremos de mentalidad y haremos el juicio corregido con el Espíritu Santo.
Por lo tanto, habremos aceptado la expiación para nosotros mismos, habiendo elegido la resurrección antes que el asesinato. Y paso a leer un pasaje para el manual para los maestros que dice así: Estas son las cosas que nos aguardan a todos, pero aún no estamos listos para darles la bienvenida jubilosamente, mientras quede una sola mente poseída por sueños de maldad. El pensamiento del infierno será real. Los maestros de Dios tienen como meta despertar las mentes de aquellos que duermen y ver la visión de la faz de Cristo ocupar el lugar de lo que ellas sueñan. El pensamiento de asesinato es reemplazado por bendiciones, se abandonan los juicios y se le entregan a aquel cuya función es juzgar, y en su juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Él ha sido redimido, pues ha escuchado la palabra de Dios y ha comprendido su significado. Es libre porque ha permitido que la voz de Dios proclame la verdad, y todos aquellos a quienes antes pensó crucificar resucitan ahora con él a su lado, según se prepara con ellos para encontrarse con su Dios. Paso ahora al párrafo 4. No tengas miedo del amor. ¿Quién comenta? Jesús nos está indicando que sabe que tenemos miedo del amor. De lo contrario, no nos diría que no le tuviéramos miedo. Sin embargo, no chasqueamos los dedos y al instante decidimos no tener miedo, sino que nos damos cuenta de lo temerosos que somos del amor y llevamos ese pensamiento a Jesús. Pedir ayuda es ahora significativo porque hemos identificado el problema, no lo que otro ha hecho, sino lo que creemos que hemos hecho para merecer castigo. Por lo tanto, no debemos temer la corrección del juicio de Jesús. Y así paso a leer un pasaje del capítulo 9, sección 4. No tengas miedo del juicio final, sino que, por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de su eternidad. Y paso a acabar el párrafo 4, pues sólo él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual él se liberará. ¿Quién comenta? El mundo espera tu aceptación porque el mundo está en tu mente, no separado de ti. Por lo tanto, si realmente quieres ser feliz, con el pesar sanado y las lágrimas enjugadas, no busque nada externo, ya que eso no logrará lo que quieres, tal vez momentáneamente, pero el mundo no eliminará la causa subyacente del dolor. Sólo el amor de mentalidad recta tendrá éxito en despertarte de tus pesadillas de odio y dolor. Y paso a leer un pasaje del capítulo 13, sección 11. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir. Mientras todavía tengas presente
los resultados de no compartir, el Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que, en última instancia, dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Tiene perfecta fe en tu juicio final, porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti. Y acaba Ken ahora el hermoso, inspirador y reconfortante final de la lección. Y se refiere al último párrafo, el 5. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Ken comenta: esto deshace el sistema de pensamiento que dice que Dios no es nuestro Padre, porque el ego es nuestra fuente y nosotros su Hijo. Por lo tanto, se nos pide que llevemos los pensamientos de nuestra ilegitimidad, nuestro falso nacimiento y sus efectos, ira, enfermedad y dolor, a la verdad que Jesús nos ofrece. Solo al llevar la oscuridad a la luz puede nuestro dolor ser verdaderamente deshecho. El dulce cuento de hadas de Jesús ha corregido finalmente el del ego. Dios, el duro vengador, se ha convertido en Dios, el juez amoroso, y despertamos del sueño de juicio al primer, único y último juicio de Dios. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo, como dice la última parte de este párrafo 5.